y cómo estamos ahora en plena pandemia? Mira, estás tocando un tema clave, René, que pocos en este momento he visto que lo cuestionen y que reflexionen al respecto. Si nos vamos a números, en realidad no ha sido porcentualmente tan grave, ¿no? Diciéndolo obviamente hablando de la manera más clara posible, ¿no? En el entendido de que hasta la fecha, bueno, en el mes de marzo habíamos perdido 6,000 empleos, obviamente, aunque sea un solo empleo es importante, ¿no? Habíamos perdido 6,000 empleos en el mes de marzo y en este mes, que viene siendo junto con abril, en abril hemos perdido poco más de 36,000 empleos, por lo que nos da un total aproximado de 44,000 empleos perdidos formales. Sin embargo, estamos hablando de un universo aproximadamente de 1,800,000. Por lo tanto, podemos decir que en Jalisco se han perdido de febrero a la fecha el 2.4% de empleos. Esto es bajo si se considera que obviamente el tema del COVID ha impactado directamente el sector de los servicios y más específicamente el sector de los servicios turísticos. Y recordemos que Jalisco, pues obviamente tiene varios, obviamente tiene lugares como Puerto Vallarta que impactan la economía directamente de Jalisco en el sentido de que se ve reflejado en el sector turismo. Esto, digo, es poco si se compara con otros estados, que por ejemplo Quintana Roo se calcula que ha perdido aproximadamente 700 a 900,000 empleos, Baja California Sur más o menos en esa dimensión. Entonces, sí te digo, sí es importante entender que en Jalisco sí ha impactado, pero no tanto como en otros estados. Ahora bien, el problema, René, es que ¿cómo estábamos antes? Pues estábamos muy mal, René, ¿no? O sea, ¿cómo estaba el empleo antes? Pues muy mal. Estadísticamente, el INEGI nos dice que no existe en México el desempleo, tal y como lo mide. Pues de hecho, si tú te fijas, los países que conforman el OCDE, pues México es de los que menos desempleo tienen. Esa es una trampa metodológica, porque entonces, según nuestras estadísticas, tenemos menos desempleo que Japón, que Holanda, que Dinamarca. Sí, lo que no nos dicen es que como en México no existe un seguro de desempleo y como las personas, si no trabajan, si pueden morir de hambre, entonces inmediatamente acuden a la informalidad laboral. Y entonces, en la informalidad laboral es donde encontramos a los que pues, no están desempleados porque trabajan en la economía informal, pero estamos ahí hablando de prácticamente la mitad de los trabajadores. Estamos hablando que en Jalisco existen aproximadamente poco más de 1,600,000 personas que están en la economía informal y que no son medibles. Entonces, cuando hablamos de que en Jalisco se perdió el 2.4% en estos 3 meses, bueno, pues sí es cierto, pero de los que se encuentran como formales, de los que están registrados ante el IMSS. Pero ¿qué pasa con el otro tanto? Estamos hablando, ¿qué pasa con el otro 50% de trabajadores? De esos no se habla, René. Entonces, sí es importante puntualizar qué está pasando con ellos, cuáles son las políticas con ellos y qué va a pasar en un posible futuro. Estamos hablando que hay una cifra negra, vamos a llamarle así, una cifra de trabajadores, gente que vive de trabajadores, que no están registrados. Pero hay otro tema que tampoco se toca. Entonces, cuando me preguntas cómo estábamos antes, pues la respuesta es, pues muy mal, porque en Jalisco, en Jalisco, de las personas, del total de la población económicamente activa, sumado a los que están formales e informales, bueno, en Jalisco, de los que reciben ingresos, sí, estamos hablando que el 70%, es más, poco más del 70% de los trabajadores en Jalisco no ganan más de 11,000 pesos. Estamos hablando que no ganan más de 3 salarios mínimos. Y cuando tú sabes que según estudios como los de la Universidad de Guadalajara, te señalan que una canasta básica real, compuesta por 125 artículos o productos, cuesta poco más de 11,500 pesos, pues entonces es triste porque te das cuenta que del 70% de los trabajadores de Jalisco no les alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica.
Entonces, pues sí es muy preocupante, René, porque ahora, con las nuevas políticas de reactivación económica, o sea, yo hasta ahorita no he escuchado un solo comentario de cómo mejorar el empleo en Jalisco para los próximos años. No he encontrado una sola nota o una información ahora sí que institucional que nos digan cómo mejorar el empleo, cómo hacerlo más productivo, cómo mejorar el salario de los trabajadores. No, nada. Estamos hablando de reactivación económica de manera general, pero entonces no estamos resolviendo el problema. Estamos ahora sí que tristemente viendo en este momento los arbolitos y no el bosque. Es decir, Cristian, que si no pudieron hacerlo las autoridades en el año y medio pasado, menos lo van a poder hacer, o por lo menos van a tener más dificultades de trabajar, de generar más empleos ahora con la pandemia, una vez que esta va disminuyendo, pero todavía dicen los expertos, que esto va a seguir por lo menos a lo largo del año. A ver, ¿cuál es la realidad? Lo que pasa es que no lo dicen por no desincentivar a las personas, pero ¿hasta cuándo vamos a tener una plena reactivación económica? Pues muy sencillo, hasta el día que tengamos la vacuna, René, hasta el día que no solo salga la vacuna, sino que además nos llegue y se aplique en México. ¿Cuándo será? No lo sé. Si me preguntas que en el 21, yo te diría sí, mi lógica me dice que hasta el 21 se podría activar la economía de manera total, ¿no? Por lógica. Pero el tema, mira, te pongo un ejemplo. En la primera propuesta que hizo el gobierno, que fue una de las primeras en México, sobre el plan para reactivar la economía en Jalisco, se hizo un programa para ayudar a los autoempleados y a las personas que están en informalidad laboral, ¿no? Se llamaba Plan Emergente para la Protección del Empleo y el Ingreso a las Personas. Y se consideró 400 millones de pesos para ayudar a esas personas, que esto iba a poder impactar de manera directa a 80,000 trabajadores. La cifra es grande, es importante. Pero ¿qué representa 80,000 trabajadores, el apoyo para 80,000 trabajadores de 5,000 pesos por 2 meses, cuando el universo es de poco más de 1,600,000 trabajadores? De ese tamaño es el asunto, René. O sea, no es menor. Por eso, en gran medida, pues no se habla de los trabajadores informales, ¿no? Se habla de los formales. ¡Qué bueno! Pero también está el otro 50% que me preocupa, que no los encuentro ahora con el nuevo plan y con el endeudamiento que se hizo en Jalisco, que me parece que era necesario. Bueno, el problema es que no los vuelvo a encontrar. Encuentro el apoyo a las MIPYMES, encuentro a fortalecimiento del mercado interno de manera general, reactivación de cadenas productivas, atracción de inversiones, impulso del comercio al exterior, pero ahora sí los veo fuera a los trabajadores informales de los apoyos del gobierno, como si estuvieron en el primer programa de reactivación económica. ¿Por qué será? Seguramente porque en las mesas de discusión que se conformaron de este plan de reactivación, pues no estaban los representantes más que los patronales, no estaban más que los representantes empresariales, y obviamente pues se careció de quien pudiera poner en el tema de las personas que se encuentran en situación de informalidad laboral. Son los grandes olvidados de los proyectos de reactivación económica. Sí, pero ahí te va todavía el tema. ¿Por qué preocupa tanto, René? Porque, lo vuelvo a decir, como en México no existe un seguro de desempleo, las personas que están en la economía formal y que se encuentran desempleadas, la manera natural y única es que se recorren a la economía informal, René. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que perdieron su empleo, pero que no se van a poder incorporar porque la dinámica del mercado laboral de Jalisco no les va a dar para incorporarse, no va a permitir generar el número de empleos necesarios para todos? Pues lo único que va a pasar, René, es que se va a anchar, ¿sí? Se va a hacer más grande, se va a hacer más grande el número de trabajadores en la economía informal. Es decir, en síntesis, muchos de los que perdieron su trabajo, estamos hablando en este momento de 44,000, faltan los números de mayo, que deben ser mayores. Al
al no crearse las plazas necesarias en este año, de manera natural y única, se van a ir en la economía informal, porque las personas, pues, ¿qué otra cosa les queda? Pues ninguna, más que incorporarse a esta parte del mercado. Cristian, con lo que nos dices, entonces hay que tomar con pincitas las cifras oficiales que se suelen reiterar de que esto va muy bien, de que son muy pocos los desempleados, pues porque no se toma en cuenta todo esto que estás diciendo. Pues es correcto, digo, es que nos platican la película completa nada más. Digo, no es que está mal, no es que estén mal lo que están haciendo, está bien. El problema es que el problema es mayor. Y esa parte, pues no la dicen, no la platican, ¿no? O no la saben o no la entienden, ¿no? Y entonces, pues esto es como una aspirina. Bueno, si no solucionamos el problema de fondo, estos millones, esta inversión de millones de pesos, de miles de millones de pesos, pues serán como una aspirina porque no van a resolver, pues, la causa del problema. No estamos hablando de cambiar el mercado laboral jalisciense de baja cualificación. Es decir, en Jalisco tenemos un mercado laboral de baja cualificación. Entre más estudios tengas, menos posibilidades de incorporarte al mercado laboral formal. Y te voy a hacer un ejemplo. Si tú buscas trabajo, hay periodiquitos que se dedican a ofertar empleos y vas a ver qué tipo de empleo ofrecen y qué sueldo ofrecen. Eso es el mayor reflejo del mercado laboral jalisciense, de baja cualificación. Cristian Sánchez, pues deseamos seguir conversando contigo y que esta sea la primera vez para que nos compartas estos puntos de vista que ayudan a comprender un fenómeno más allá de las declaraciones oficiales. Cuando gusten, Sergio, estoy a la orden. Nada más una precisión: no soy el coordinador del Instituto de Políticas Públicas, soy el secretario ejecutivo, pero cuando gusten, estoy a la orden, tan lejos de una llamada. Muchas gracias, Cristian. Que estén bien, saludos a todos, buenas tardes. Buenas tardes a Cristian Sánchez Jáuregui, que ya nos precisó, él es secretario ejecutivo del Instituto de Investigación de Políticas Públicas del CUSEA en la Universidad de Guadalajara. Vamos ahora a